Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí. De verdad, me llena el corazón saber que forman parte de esta comunidad tan especial. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y buenas vibras. Yo por mi parte estoy emocionada de estar aquí, compartiendo un nuevo vídeo con ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que me toca muy de cerca, un tema que me ha rondado la cabeza durante mucho tiempo y que finalmente siento la necesidad de compartir. De hecho, es algo que me ha costado mucho verbalizar, algo que he mantenido en silencio durante bastante tiempo por temor al juicio, a la incomprensión y quizás hasta a la lástima. Pero creo que ya es hora de abrirme completamente con ustedes, de dejar de lado las máscaras y contarles una confesión que literalmente me enfermaba. Sí, así como lo oyen. No es una metáfora, no es una exageración. Esta presión me estaba consumiendo desde adentro. Antes de que empecemos con todo el chisme jugoso, como dicen por ahí, antes de entrar en detalles y profundizar en esta experiencia tan personal, quiero pedirles un favor enorme, un favor que significaría el mundo para mí. Si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Piensen en ello como una invitación a formar parte de una gran familia virtual, un espacio seguro donde podemos compartir nuestras experiencias, nuestros sueños, nuestras alegrías y también nuestras vulnerabilidades. Hagan clic en ese botón rojo que dice suscribirse, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y únanse a esta comunidad increíble. Créanme, no se van a arrepentir. Subo vídeos cada semana con temas variados, desde consejos de belleza y estilo de vida hasta reflexiones personales profundas y, bueno, confesiones como la de hoy. Así que, ya saben, suscríbanse. No se olviden de darle amor a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. Como les decía, hoy voy a compartir algo muy personal, algo que me ha causado mucho dolor y ansiedad a lo largo de mi carrera. Durante mucho tiempo he luchado con la presión implacable, casi asfixiante, de ser perfecta. Sé que suena a cliché, lo sé, quizás lo hayan escuchado 1.000.000 de veces, pero les aseguro que en mi caso, es la verdad más absoluta. Desde que empecé a trabajar en el mundo del espectáculo, desde que mi vida se convirtió en una vidriera pública, la exigencia de estar siempre impecable, de lucir siempre radiante, de tener la sonrisa perfecta y el cuerpo ideal se volvió algo abrumador, una carga pesadísima que me costaba mucho soportar. Y no me refiero solo a la presión que sentía por parte de los medios de comunicación, de los paparazzi, de las revistas del corazón o de las redes sociales, que ya es bastante, sino también, y quizás lo más importante, a la presión que yo misma me imponía. Creía erróneamente que tenía que ser la mejor en todo lo que hacía, que no podía permitirme cometer errores, que debía complacer a todos, desde mis fans hasta mis críticos más feroces. Me obsesioné con la idea de proyectar una imagen de perfección inalcanzable, de felicidad constante, de éxito rotundo. Y claro, eso es completamente irreal, una fantasía distorsionada. Nadie es perfecto, nadie está feliz todo el tiempo y nadie tiene éxito en todo lo que se propone. Es una ley universal. Pero yo no lo entendía así, estaba cegada por esta necesidad enfermiza de validación externa. Me castigaba duramente por cada pequeño fallo, por cada crítica, por cada comentario negativo, por cada arruga que aparecía en mi rostro. Empecé a compararme constantemente con otras personas, a envidiar sus logros, a minimizar mis propios méritos, a centrarme en mis supuestas deficiencias en lugar de celebrar mis fortalezas. Me convertí en mi peor enemiga, en mi crítico más despiadado. Me torturaba con pensamientos negativos, me autosaboteaba constantemente. Y lo peor de todo es que en este proceso autodestructivo, empecé a descuidar mi salud física y mental, que son los pilares fundamentales de mi bienestar. Dormía poco, a veces apenas 4 o 5 horas por noche, comía mal, recurriendo a dietas extremas y poco saludables, me exigía demasiado en el trabajo, aceptando proyectos que me sobrepasaban y no me permitía tiempo para relajarme, para disfrutar de la vida, para hacer las cosas que realmente me apasionaban. Estaba tan centrada en cumplir con las expectativas de los demás que me olvidé por completo de mí misma, de mis necesidades, de mis deseos. Me perdí en el camino. Recuerdo una época en particular que fue especialmente dura, un verdadero infierno personal. Estaba grabando una serie de televisión que prometía ser un éxito rotundo y la presión era enorme, casi insoportable.
Tenía que aprender diálogos larguísimos, a veces páginas y páginas de texto, ensayar coreografías complicadas durante horas y horas, asistir a eventos promocionales interminables, dar entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo. No tenía ni un minuto libre. Mi agenda estaba tan apretada que no tenía tiempo ni para respirar. Y además de todo esto, tenía que lucir impecable en todo momento como si fuera una muñeca de porcelana. Me maquillaba durante horas intentando ocultar las ojeras y las imperfecciones, me peinaba de 1000 maneras diferentes, hasta que el cabello quedaba prácticamente destruido, me probaba decenas de outfits hasta encontrar el que encajara con la imagen que se suponía que debía proyectar, la imagen de la mujer perfecta, exitosa y feliz. Pero por dentro me sentía vacía, agotada, miserable. Era como si estuviera viviendo una vida que no era la mía, como si estuviera atrapada en un personaje que no me representaba. Empecé a tener ataques de ansiedad repentinos, que me dejaban sin aliento y con el corazón latiendo a 1000 por hora, insomnio persistente, que me impedía descansar y recuperarme, dolores de cabeza constantes, que me hacían sentir como si tuviera una banda apretada alrededor de la cabeza. Me sentía irritable, deprimida, sin energía, incapaz de disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Y lo peor de todo es que no se lo contaba a nadie. Tenía miedo de que me juzgaran, de que me consideraran débil, de que me despidieran, de que pensaran que no estaba a la altura del trabajo. Así que seguía adelante fingiendo que todo estaba bien, sonriendo a la cámara, respondiendo preguntas superficiales en las entrevistas, actuando como si fuera la persona más feliz del mundo. Era una actuación constante, agotadora. Pero mi cuerpo, que es sabio y siempre nos da señales de alerta, empezó a pasar factura. Empecé a tener problemas digestivos que me impedían comer con normalidad, alergias en la piel, que me llenaban el cuerpo de ronchas y picazón, caída de cabello, que me dejaba mechones enteros en la almohada. Estaba literalmente enfermando por la presión, por el estrés, por la necesidad de complacer a los demás. Estaba sacrificando mi salud por una imagen, por una ilusión. Un día, durante la grabación de una escena especialmente emotiva, una escena que requería mucha concentración y entrega emocional, me desmayé. Simplemente me desplomé en el suelo, sin previo aviso. Me llevaron de urgencia al hospital y los médicos me dijeron que estaba sufriendo de agotamiento extremo y estrés crónico, que mi cuerpo había llegado al límite. Me recomendaron encarecidamente que tomara un descanso, que me cuidara, que buscara ayuda profesional, que priorizara mi bienestar. Ese fue mi punto de inflexión, el momento en que toqué fondo y me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, que estaba poniendo en riesgo mi salud, mi felicidad y mi vida por una imagen que no era real, por una fantasía impuesta por la sociedad. Que tenía que aprender a quererme y aceptarme tal como era, con mis virtudes y mis defectos, con mis fortalezas y mis debilidades, con mis aciertos y mis errores. Que tenía que dejar de lado la presión de la perfección y empezar a vivir mi vida de verdad, sin máscaras, sin poses, sin filtros. Así que hice lo que me dijeron los médicos, aunque al principio me costó muchísimo. Tomé un descanso de la actuación, me alejé de los focos, de las cámaras y de la atención mediática, me fui de viaje a un lugar tranquilo, donde pude conectar conmigo misma y con la naturaleza, pasé tiempo con mi familia y mis amigos, que son mi mayor tesoro, empecé a hacer yoga y meditación, que me ayudaron a calmar la mente y a conectar con mi interior. Busqué ayuda de un terapeuta, que me brindó las herramientas necesarias para gestionar mis emociones y superar mis traumas. Y poco a poco empecé a sentirme mejor. Empecé a recuperar mi energía, mi alegría, mi confianza, mi autoestima. Empecé a darme cuenta de que la verdadera belleza no está en la apariencia física, sino en la autenticidad, en la bondad, en la fortaleza interior, en la capacidad de amar y ser amado. Aprendí que no tengo que ser perfecta para ser valiosa, que no tengo que complacer a todos para ser feliz, que no tengo que tener éxito en todo lo que hago para ser digna de amor y respeto. Aprendí que está bien cometer errores, que está bien sentirse triste, que está bien pedir ayuda. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza, una cualidad que nos hace más humanos y más cercanos a los demás. Y lo más importante de todo, aprendí a escucharme a mí misma, a respetar mis límites, a priorizar mi bienestar, a decir no cuando algo no me hacía bien. Ahora sé que mi salud es lo más importante, que mi felicidad es mi responsabilidad y que mi valor no depende de la opinión de los demás. Soy la dueña de mi vida. Sé que esta confesión ha sido un poco larga y quizás un poco intensa, pero quería ser honesta con ustedes, quería abrir mi corazón y compartir mi experiencia para que sepan que no están solos, que no son los únicos que se sienten presionados por la perfección.
Quería que supieran que detrás de la imagen pública que ven en las redes sociales y en la televisión hay una persona real, con sus luchas, sus miedos y sus imperfecciones. Y quería que supieran que es posible superar esta presión y vivir una vida más auténtica y feliz. La presión de la perfección es algo que afecta a muchas personas, especialmente en esta era digital en la que estamos constantemente expuestos a imágenes idealizadas de la vida de los demás. Pero recuerden que esas imágenes no siempre son reales, que a menudo son producto de la edición, del maquillaje y de la publicidad. Recuerden que todos tenemos nuestros propios problemas y desafíos, que nadie tiene una vida perfecta. Y recuerden que lo más importante es ser auténtico, ser fiel a uno mismo y cuidarse a sí mismo. No tengan miedo de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos. No tengan miedo de pedir ayuda si la necesitan. No tengan miedo de decir que no y, sobre todo, no se comparen con los demás. Cada uno tiene su propio camino, su propio ritmo y su propio propósito. Compárense con ustedes mismos, intenten ser mejores que ayer. Así que suéltense, relájense y disfruten de la vida. No se tomen las cosas tan en serio. Ríanse de sus errores. Aprendan de sus fracasos. Y sobre todo, ámense a sí mismos. Porque son perfectos tal como son en su imperfección. Y ahora, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, la confesión más dura que he tenido que hacer es que me enfermaba la presión de ser perfecta. Esta presión me llevó a descuidar mi salud física y mental, hasta que toqué fondo y decidí cambiar mi vida. Aprendí que la perfección no existe, que es importante ser auténtico y cuidarse a uno mismo, y que la vulnerabilidad es una fortaleza. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Sé que ha sido un tema delicado, pero espero que les haya servido de inspiración o de consuelo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Alguna vez se han sentido presionados a ser perfectos? ¿Cómo han lidiado con esa presión? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leeré todos y responderé a los que pueda. Me interesa mucho saber sus experiencias y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir compartiendo mis experiencias y mis reflexiones con ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.